Bien, entonces vamos a dar inicio a nuestra sesión de hoy. Vamos a continuar con la temática de la clase anterior, animación con CSS y JavaScript. Aquí ya tengo dispuestas las imágenes que voy a usar para hacer este trabajo. Sin embargo, veo que aquí me hace falta una, que es la imagen de fondo grandota. Voy a ir a buscarla en su ubicación original. Listo. Listo, aquí ya está. Todas las imágenes que en teoría, pues no todas las voy a utilizar, pero digamos que las dejo aquí tal cual como las había dejado en la carpeta anterior con la que habíamos trabajado. Ahora vamos a iniciar hoy con el ejercicio de animación. A empezar desde cero en la creación del archivo HTML, y en este caso la idea de hacer esta animación es utilizar propiedades muy similares a las que utilizamos nosotros en el ejercicio anterior, específicamente la de transición. En este caso, voy a utilizar tanto para la imagen grande como para la imagen pequeña una transición de tipo transform, en donde esa transformación va a ser una transformación de traslación y que se va a dar de una manera inversa al movimiento del mouse. Es decir, el evento de usuario que va a generar ese movimiento específico, la dirección de ese movimiento va a ser el movimiento del mouse. Obviamente vamos a ver que personaje y fondo se van a mover en un sentido, se van a mover movidos en sentido contrario, con un cierto nivel de suavizado y con una aparente sensación de zoom. Entonces vamos a realizar nuestro ejercicio de esta manera. Permítanme acá un momento. Voy a revisar aquí, crear una ventana nueva. En el navegador. Pensando que en esencia, ¿qué se me hizo? Listo. Pensando que en esencia tenemos la herramienta de Go Live, la de Live Server, para poder visualizar. En este caso voy a prescindir un momento de esa herramienta para que en caso dado que cambie el nombre del archivo no tenga que apagar servidor y luego volverlo a prender. Básicamente no va a ser tan urgente el uso del servidor como tal. Entonces vamos a crear aquí un nuevo archivo. En este caso lo voy a llamar anim3 y en este caso lo voy a llamar mouse. Pues pensando que es por el movimiento de mouse y punto HTML. Entonces, como siempre, nuestra plantillita. Y aquí tenemos entonces nuestro archivito. Voy a cerrar esto que siempre se abre, minimizar esta ventanita. Listo. Aquí ya tenemos nuestra visualización de nuestro archivo. Voy a darle control S. Voy a abrir el archivo dándole doble clic y listo. Aquí ya nos aparece como es la idea. Entonces vamos a poner el mismo nombre aquí que dice animación 3, animación con el mouse. Eso como título del archivo. Actualizamos y ya tenemos acá nuestro título. Listo. Vamos a empezar entonces con la creación desde cero de nuestro archivo. Nosotros habíamos creado en los archivos anteriores una estructura en donde tenemos un contenedor
un div grande que contiene dos imágenes. ¿Sí? Esa es básicamente la estructura que tenemos nosotros. Entonces, este primer y único contenedor en realidad va a tener la clase contenedor y en ella vamos a poner nuestra, eh, nuestra imagen que corresponde. Nuestra primera imagen. Vamos a hacer el comentario, imagen grande. Esto es como para tener una precisión de qué se trata esa línea de código. Aquí simplemente vamos a poner nuestra imagen. IMG, el recurso, SRC significa source, igual, y aquí vamos a poner el nombre de nuestra imagen. Vamos a ver aquí, curiosamente no nos la muestra. Vamos a ver acá un momentito. Imagen grande 1, imagen grande 1. Listo, vamos a colocar acá el nombre. Imagen grande, ahora sí me la muestra. Listo. Control S. Chun. Aún no me lo actualiza, debo cerrar la etiqueta, control S. Y acá tengo entonces mi imagen como tal. Sale de 5, ya nos aparece la imagen. Vamos a colocar el resto del código que corresponde, tal cual como lo habíamos hecho, un texto alt, que diga imagen grande. Y a esta imagen la vamos a poner en una clase que se llame imagen grande, porque los cambios que vamos a hacer a través de JavaScript y CSS necesitamos generarle a la imagen una clase. Listo. Vamos a dejar esto así, vamos a darle clic aquí, ver, ajuste de palabra. Vamos a dejar así como está en este momento. Vamos a guardar F5. Obviamente aún pues no hay un cambio como tal, realmente no debería haberlo, no visible al menos. Listo, ya tenemos entonces nuestra imagen grande. Ahora, como siempre, vamos a poner nuestra imagen. Si se dan cuenta, uy, me salí. Lo estoy haciendo por fuera del div. Listo. Imagen. Vamos a comentariar esto. Chum. Y aquí le ponemos simplemente imagen pequeña. Listo. Y ya pongo la otra imagen. IMG, source. Y acá voy a poner entonces imagen pequeña. Listo. Perfecto. Entonces la imagen pequeñita van a ver que se va a presentar superpuesta, va a aparecer superpuesta la imagen. Básicamente porque en orden en el que estamos creando las imágenes, primero la imagen de fondo, segundo la imagen pequeña. Entonces la imagen de fondo, por ser la primera, es la que va a quedar por debajo, entre comillas. En realidad lo que va a pasar es que va a quedar la imagen pequeña al lado abajo de la imagen grande en realidad. Imagen pequeña y esto en una clase que vamos a llamar imagen. Aquí ya me las tiene las clases. Listo, control S. Entonces ya tenemos nosotros, ya nos debería aparecer por acá nuestra imagen. Listo, aquí está nuestra imagen pequeñita. ¿Sí? Obviamente, vuelvo y digo, siempre va a aparecer la imagen de esa manera. Con las imágenes que vayamos nosotros integrando, siempre nos van a aparecer en ese orden. No importa lo pequeños o lo grandes, siempre van a aparecer mientras no hagamos los cambios que corresponden al código CSS. Bien, vamos a ir ahora a generar nuestros estilos en cascada. Aquí vamos a escribir la etiqueta style y aquí vamos a empezar por lo primero de siempre. Asterisco para decir que vamos a crear unos estilos globales que van a afectar a todo. Un margin 0, primero, control S. Un padding 0, también, como lo hicimos anteriormente. Y vamos a decirle aquí un box sizing
Este box sizing se trata de poder establecer el tamaño, uy, aquí me equivoqué, el tamaño de las cajas, teniendo en cuenta el grosor o el tamaño que tengan los bordes. Esto con el fin de que cuando yo diga 100 píxeles, en efecto sean 100 píxeles contando con el borde, pero también para que las dimensiones que se den por el padding o por el padding como tal, no afecten el tamaño de la caja y adapten más bien al contenido. Aquí le vamos a poner border, carajo, border box. Listo, control S. Perfecto, entonces aquí ya tenemos nosotros nuestro código. Vamos a actualizar y vemos que las imágenes se nos pegaron justo arriba y a la izquierda. Perfecto. Ahora vamos a hacerle los estilos que corresponden al body. El body y a todo el documento HTML. Por eso pongo la etiqueta HTML. Vamos a decirle que el ancho que va a tener de manera predeterminada va a ser el 100% del ancho del viewport en este caso. Y el alto que se va a asumir también va a ser del 100%. Esto va a permitir que desde esta altura que yo le doy al cuerpo de la página y al documento HTML, puedo, como les comentaba la vez pasada, establecer una distancia a la izquierda y arriba, de manera tal que pueda centrar la caja que contiene las dos imágenes. Vamos a ponerle ahora un overflow oculto. Este overflow es que, por ejemplo, cuando a uno le aparece la barrita espaciadora, entonces que aquí no aparezca, la barrita espaciadora, la barrita de scroll, background. Aquí, como les comentaba, a mí me gusta usar, casi siempre van a ver ustedes código que utilizan ahora la palabra solamente background. Yo estoy apegado a a la palabra, a la palabra compuesta background color. Vamos a dejarla de esta manera. Le voy a decir que sea 1, control S. Y actualizamos. Entonces ahí nos aparece con ese grisecito. Chévere. Vamos a decirle ahora que nos muestre, haga un display de ese contenido, o sea, las imágenes, en este caso, de manera flexible, con flex, control S. Vamos a actualizar y vamos a ver más adelante, obviamente, recordemos que el display flex hasta ahora lo estoy adaptando para la caja, pero posteriormente tengo que decirle al contenido que en efecto se disponga de la manera que estoy utilizando acá. Vamos a decirle que los ítems los centre y ahora voy a decirle que el contenido sea justificado también al centro. Esto con el fin que el contenido se centre de manera en sentido horizontal y vertical. Entonces digamos que aquí yo ya terminé con toda la configuración del HTML y el CSS. Si se dan cuenta aquí la imagen, voy a mirar acá un detallito. Creo que como está la ventana minimizada, pues no se alcanza a ver. Fíjense que ahí ya quedó centrada. Voy a quitar esto un momento. Control X, Control S. Y se van a dar cuenta la diferencia. Fíjense cómo se ve, ¿no? Cuando yo lo pongo de esta manera, fíjense que se alinea arriba a la izquierda. Cuando yo lo pongo de esta manera, voy a quitar solamente este, Control X, Control S, alinear ítems. Entonces se centran en el eje vertical, ¿sí? Y ya cuando pongo justificar al centro, entonces ya se centra en el eje horizontal, ¿sí? A través de. Listo, vamos a minimizar esto. Voy a hacer el ejercicio que hice la vez pasada de minimizar un poco esto. Ahí ya me lo muestra bien centradito. Listo. Entonces, ahora vamos a darle los estilos a la caja contenedora. Fíjense que lo hemos hecho los estilos de lo general a lo particular. Vamos a ir ahora al contenedor. Contenedor. Listo. Punto contenedor y corchetes. Vamos a establecer
al contenedor una posición relativa. Esa posición relativa es obviamente con respecto al entorno en el cual se encuentra, que es el cuerpo de la página. Vamos a decirle entonces que posición relativa. Listo. Vamos a decirle que asuma un ancho, como se trata del contenedor, que es la caja que contiene la imagen grande y pequeña. En este caso le vamos a dar el tamaño que tiene la imagen. 1024 píxeles. Listo. Y ahora el alto. Vamos a decirle que el alto sea de 768 píxeles. Y vamos a actualizar acá. Guardemos, control S, otra vez. Listo. Ahora le vamos a decir aquí, como ya nosotros le dijimos aquí en el body que genere un flex en la manera que muestra los elementos que tenemos en su interior, ahora lo vamos a hacer con el contenedor. Vamos a decirle aquí, display, flex, control S. Listo. Fíjense que ahí la imagen del personajito, del conejito, se puso a la derecha. Y pues obviamente se ve como grandota, ¿no? Ahí se alcanza a ver como grande. Se alcanza a ver bastante grande. Bien, realmente la imagen es pequeñita, pero pues ahí se ve de esa manera. Vamos a decirle ahora que nos alinee los ítems al centro, es decir, al centro en el eje vertical. Fíjense que ahí ya me la puso, me la centró en el eje vertical. Bueno, aquí aclaro una cosa, y es que digamos que aquí el eje vertical es este, y en efecto la imagen se encuentra al centro de ese eje, ¿sí? Entonces, si asumo esta imagen aquí al centro, además estaría en el eje horizontal, pensando en que el eje es una línea recta, ¿no? Entonces, porque pues uno usualmente lo puede asumir como al centro, pero de manera perpendicular. Entonces, bien, aquí vamos a decirle ahora que justifique el contenido al centro para que quede precisamente, como les comentaba, al centro del eje horizontal. ¿Por qué no queda todavía? Ah, pues porque las dos imágenes en realidad todavía están en la misma nivel de profundidad, en el mismo nivel de capa. Entonces tenemos que decir a esto que tenga otro nivel de capa. Nosotros estamos simplemente diciéndole a la caja contenedora que su contenido lo alinea al centro horizontal y vertical, ¿no? Tenemos que decirle más adelante eso. Aquí vamos a adicionar un efecto de perspectiva para que ese movimiento y esa visualización se vea bastante realista. Vamos a darle. Ahí obviamente no pasó nada, porque tiene que pasar es con el mouse, ese efecto se dará. Vamos a comentariar slash asterisco, asterisco, slash, teniendo en cuenta que estamos escribiendo al interior del bloque de estilos, comentariar de esta manera. Vamos a decirle ahora que da más para el centro para dar más. Listo. Y ahí vamos a dejar. Vamos a dejar acá los efectos que vienen más adelante serían los siguientes. Vamos ahora a trabajar con la clase imagen grande, que es la de nuestra imagen de fondo, la imagen grandota. Uy, se me fue una I. Listo. Entonces en esta imagen vamos a decirle que asuma una posición absoluta. ¿Por qué en este caso una posición absoluta? Porque va a asumir una posición absoluta con respecto al entorno en el cual se encuentra, a su caja en la cual se encuentra. Esto para que no haya ningún cambio relativo a la imagen grandota. Vamos a decirle ahora que su posición va a estar al 50% del alto hacia la parte de arriba y a la izquierda también. Left también 50%. Control S. Esto básicamente es para que siga pasando lo que ya está pasando, y es que la imagen se quede al centro. Vamos a decirle
obviamente porque va a ser a partir de esa posición que vamos a trabajar la transformación de traslación. Entonces vamos a decirle aquí en el transform, vamos a decirle aquí que genere un transform de tipo translate, o sea, traslación, y en este caso va a ser de menos 50%, coma, menos 50%, o sea, a través de los dos ejes, X y Y. Control S. Y ahora vamos a especificarle, como hicimos antes, ya sabemos que la imagen tiene 1024 píxeles, se lo vamos a confirmar y tiene un alto de 768 píxeles. Control S. Ahora vamos a decirle que nuestra imagen, como habíamos hecho anteriormente, cubra la totalidad del espacio en el cual está marcado. Y obviamente, además de eso, sea toda la imagen la que abarca este espacio, no que quede ni fragmentada ni ocupe un espacio más grande. Y ahora la vamos a poner en el Z-index o en el nivel, digamos en el nivel de orden en el eje Z, que es el de profundidad, en un orden de 2, control S. Ahí se asume, por ejemplo, en este caso, que la imagen grandota quedó ya posicionada encima de la imagen pequeña. Técnicamente, como todo el contenido se está justificando, alineando, perdón, Ave María, se está alineando y justificando al centro, horizontal y vertical, obviamente la imagen pequeña ya estaba asumiendo esa posición. ¿Listo? Vamos ahora a especificarle lo que en parte a la imagen pequeña, lo que ya está sucediendo. Obviamente vamos a decirle a la imagen que ya tenga otra serie de cositas a la clase como tal. Imagen pequeña. Entonces aquí le vamos a decir que su posición, al igual que la anterior, también sea absoluta. Chum, listo. Vamos a decirle que tenga un ancho de 200 píxeles, que es el ancho que tiene la imagen como tal, que tenga un alto también de 200 píxeles, que, en este caso nuestra imagen, teniendo en cuenta que aquí hay un detalle, es que esta imagen pequeñita está contenida dentro de la caja grandota que mide 1024. ¿Sí? Entonces este object fit no puede ser igual como lo pusimos antes. Sin embargo, lo voy a poner para que vean la diferencia. Pero lo voy a poner así, control S. Voy a actualizar. Entonces fíjense que, bueno, aquí la imagen se hizo, bueno, también es cierto que la imagen es pequeñita, ¿no? Pero la imagen es pequeña. Pero pues aquí ese tamaño que tiene originalmente para prever cualquier cosa en lugar de cover, teniendo en cuenta que es pequeña, la vamos a dejar simplemente que sea tal cual como es el contenido. Contain. Control S. Listo. Aquí el Z-index, pues como en la imagen grande está en un Z-index de 2, ¿sí? Se pensaría que de pronto en la imagen pequeña no es necesario. Sin embargo, aquí se hace la salvedad por si las moscas uno quisiera meter otra imagen. Y sobre todo porque el contenido en sí que uno crea está en realidad en un Z-index de 0 de manera predeterminada. Entonces yo aquí le voy a decir que su Z-index sea 1, digamos por si las moscas uno quisiera meter algo debajo, ¿sí? Por si las moscas. Pero básicamente es por darle un orden lógico acá. Vamos a decirle ahora a darle la misma transición que dimos antes en el método de transform. Transform. Aquí se me olvidó cosilla. Se me olvidó una cosa, pero no importa. Se me olvidó darle, esto que le estoy dando aquí, la transición transform, se me olvidó dársela a la imagen grande. ¿Por qué razón? Resulta que, es que estaba aquí en la imagen grande, nosotros le dimos un transform translate, ¿sí? Que es, que es lo que determina el movimiento, ¿sí? El movimiento como tal en el que se va a posicionar la imagen grande. Pero aquí necesito hacerle una transición en la transformación que va a tener de movimiento como tal, propiamente dicho, que se va a ejecutar con el mouse.
De lo que yo le tengo que decir aquí es que esa transición va a tener una duración de 0.2 segundos. Digamos que va a tener esa, más que duración, es como la velocidad, por decirlo de alguna manera. Y va a tener un suavizado easy out, que es algo así como de menor a mayor, de menor velocidad a mayor velocidad, por decirlo de alguna manera. Listo. Esta es la imagen pequeña, pero esta también se la tengo que poner yo a la imagen grande. Entonces, lo voy a poner acá. ¿Por qué? Porque las dos se van a mover igual, a la misma velocidad, la misma intensidad, pero en dirección contraria. Listo. Aquí tenemos nosotros ya nuestros estilos propiamente dichos. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer acá? Hacer el JavaScript. ¿Por qué el JavaScript? Porque lo que nosotros vamos a determinar con el JavaScript es ese comportamiento que estamos viviendo, el del movimiento a través del mouse. Entonces vamos a empezar aquí a definir, por lo tanto, nuestro script. Vamos a definir por ahora dos variables constantes. Estas dos variables son una que corresponde a la imagen grande, y aquí le vamos a decir entonces, vamos a utilizar este método de acá, document query. Recordemos que este query selector lo que hace es establecer como un listado, una cola de acciones referentes a un selector, o sea, a un elemento que hemos definido en los estilos. Recordemos que cada uno de estos es entendido por JavaScript, obviamente por CSS como selector, ¿sí? Aquí simplemente se lo vamos a decir. ¿Cuál es el selector que nosotros vamos a utilizar acá? Vamos a ver si me funcionan las comillas pequeñitas. No, yo no sé por qué siempre... Ah, no, sí me está funcionando bien. A veces no me funcionan las comillas sencillas. ¿Qué es lo que vamos a especificar acá entonces? Punto, imagen, grande. Estaría que estaba ilustrada todo el texto de la clase. Listo, imagen grande. Aquí estamos diciendo que la constante que estamos creando, la variable sobre la cual que vamos a utilizar como elemento para hacer los cambios, ¿sí? Y a la que le vamos a hacer cambios, pues obviamente le estamos diciendo que esta variable va a ser igual a lo que esté asociado a esta clase. Listo. Entonces cerramos nuestra instrucción con punto y coma. Siguiente, variable, pues a esta le vamos a llamar pequeña, simplemente. Y va a ser igual, va a involucrar precisamente el llamado a lista, por decirlo de alguna manera, a ese elemento que hemos elegido previamente. En este caso, se trata de la clase imagen pequeña. Listo. Ya tenemos entonces nuestras dos variables y digamos que desde esa perspectiva ya tenemos identificado y definido los dos elementos que vamos a someter a cambios. Listo. Ahora, ¿qué es lo que tenemos nosotros que hacer? Como la idea es que ya, primero, ya tenemos las imágenes o ya tenemos identificado, hemos establecido los selectores que de manera específica son las clases imagen grande, imagen pequeña, que corresponde a las imágenes. Vamos ahora a identificar del documento un evento de usuario. En este caso vamos a utilizar el método de addEventListener, que pues como alguna vez les había comentado, se refiere específicamente a esa escucha o a ese sensor, esto es como si fuera un sensor que detecta, en este caso va a detectar el movimiento del mouse, ¿sí? Entonces lo vamos a hacer aquí, document add, uy, mentiras, me equivoqué acá, puse el que no era, add event listener, y este va a ser en específico, voy a abrir bueno, aquí abrir paréntesis, comilla sencilla, entonces vamos a poner aquí mouse, move, que vendría siendo en específico lo que va a suceder, y ponemos como tal esa especificación de cómo se va a llamar en el contexto en este contexto de esta función que estamos nosotros creando.
y aquí vamos a especificar entonces cómo sería ese trabajo como tal. Aquí lo que estoy haciendo más o menos es haciendo estoy haciendo determinando una acción y al interior de esa acción que se está sucediendo otra que va a ser, digámoslo así, la que va a tener como información lo que en específico va a tenerse como referencia para poder hacer lo que se quiere hacer. Me explico. En esta parte yo simplemente he definido un sensor, por decirlo de alguna manera, que determina el movimiento del mouse. Perfecto. Pero ahora necesito determinar el cómo. ¿Cómo voy a detectarlo y de qué manera lo voy a parametrizar? Es decir, cómo determino como una unidad de medida, por decirlo de alguna manera, un referente. ¿Cómo yo sé que... Profe, Dime, dime. qué pena de metérmele ahí, pero tenía una pregunta. ¿Usted me puede hacer un favor? ¿Me puede repetir el evento punto event listener? ¿Es puntualmente que él debe ejecutar una acción a medida de que algo pasa? Es decir, no sé, una instrucción por teclado o algo así. En este caso, digamos que lo que se trata, la lógica que estoy creando acá es la siguiente. Cuando uno escribe, por ejemplo, en Word, un documento X, lo que sea, utilizando el teclado, lo que está haciendo el sistema es detectando qué teclas estoy oprimiendo, en qué orden lo hago para escribir lo que corresponde según esas teclas que estoy oprimiendo. Es exactamente lo que estoy haciendo acá. O sea, de manera predeterminada, pues el sistema obviamente siempre está detectando el movimiento del mouse y las teclas que yo oprima en el teclado, siempre. Siempre está haciendo lectura de eso. Entonces, lo que yo le estoy diciendo aquí en esta opción es que en el documento como tal, detecte el movimiento del mouse. Ese movimiento del mouse lo va a guardar en una función que permita determinar los parámetros de movimiento de ese mouse. Me explico. Por ejemplo, si ustedes dicen que un edificio tiene 10 metros, es porque tuvieron que comparar la altura del edificio con un elemento tal que mida, que mida lo que corresponde a la unidad de medida metro. ¿Cuántas veces se repitió esa unidad de medida metro? 10 veces. Ah, tiene 10 metros. Entonces, eso es lo que yo voy a hacer a continuación. Voy a decirle de manera predeterminada cómo es que va a determinar el movimiento del mouse para poder hacer la traslación, el movimiento de las dos imágenes. Es decir, el movimiento del mouse siempre va a estar sucediéndose de esta manera. Bueno, si yo quiero, obviamente. Se mueve así. Pero yo voy a decirlo que restrinja el movimiento de las dos imágenes en función, sí, del movimiento, pero también de la posición que tienen los dos dibujitos. ¿Sí? Entonces, digamos que en ese sentido, lo que pretendo hacer es que del movimiento del mouse dependa el movimiento de las imágenes, ¿sí? De esa manera, digamos que puedo darle claridad al sistema cómo es que tiene que mover de manera específica las imágenes según el movimiento y según la dirección de movimiento del mouse, ¿sí? Entonces, no sé si ahí sea más Sí, profe. Sí, sí, muchísimas gracias. listo. Entonces, vamos a revisar aquí entonces esa acción que estamos aquí cacharreando. Por ahora no va a pasar nada, sin embargo, voy a ver si de pura casualidad me sale un error. Bueno, usualmente no sale, no acá. No, mentiras. Voy a mirar acá si sale un errorcito. Ahí tiene que salir de pronto un error. Una cosa que yo les recomiendo cuando estén escribiendo código, voy a maximizar acá la ventana, es si aquí me está saliendo un error. Entonces, es utilizar consola, abrir la consola en el navegador, porque eso les va mostrando les va mostrando errores. Así como tengo yo Visual en este momento configurado, pues no puedo ver errores por consola, pero pues digamos que ahí eso les va a ayudar un poco a poder comprender, digamos, qué es lo que está pasando, ¿sí? Entonces,
Vamos a continuar acá. Y, yo pensé que había cerrado ya, chino. Listo. Ahí están nuestras dos imágenes como tal, como las están viendo. Hay un detalle acá que pues se los comento de una vez. Resulta que cuando uno está estructurando el documento HTML, ¿sí? Está escribiendo todo el código, que el div, que el HTML, que el body, que las clases, que los IDs, uno está estableciendo una estructura que en contexto se llama el DOM, ¿sí? Entonces, ese DOM básicamente se trata de ese ordenamiento que tiene el documento como tal, ¿sí? Esa estructura que tiene. ¿Por qué es importante esa estructura? Porque cuando yo utilizo JavaScript para determinar el comportamiento de la página web, necesariamente yo tengo que remitirlo a la detección, a la lectura de esos elementos en específico, ¿sí? Entonces, por eso, por ejemplo, aquí yo he recurrido a la información que se ha definido acá, que son las clases a las cuales pertenece la imagen grande y la imagen pequeña. Entonces, técnicamente, cuando yo creo una variable constante, por ejemplo, en este caso, y utilizo esto que estamos viendo acá, entonces lo que yo estoy diciéndole a él es que seleccione del DOM los elementos que están en esas clases y que los guarde en estas variables que yo he definido. De tal manera que también ahí se sucede algo importante. Como ya están definidos como clase, técnicamente lo que hace JavaScript acá es decir, bien, ya ha definido usted el elemento, voy a ir a buscarlo. Si lo encuentro, hago las acciones en concreto que debo hacer y si no coincide con lo que debo encontrar, lo declaro como nulo, o sea que no existe, ¿sí? Entonces, es una manera en la que yo puedo, digámoslo así, que determinar que primero una variable va a tener como referente para usar un elemento que esté presente en una clase. Pero básicamente aquí en primer lugar es como esa detección de ese elemento y que en efecto lo encuentre y lo pueda utilizar. Entonces, a partir de ahí, yo genero en esta línea que estoy haciendo acá, estoy determinando una escucha, ¿sí? Un detector, por decirlo, un detector de señal, llamémoslo de esa manera. Pero pues por lo que listener significa literal escuchar. Esa escucha, ese detector, se dispara cada vez que el mouse se mueve, ¿sí? No es algo que en realidad se mantenga prendido siempre. ¿Por qué razón? Porque los scripts en todo lenguaje y en toda circunstancia se ejecutan en un momento determinado, una vez en un momento determinado, ¿sí? Lo que llama, por ejemplo, un videojuego es un frame por segundo, o la reproducción de una película es un frame por segundo. Entonces, digamos que en esencia, cada cosa que se sucede el sistema lo está leyendo, o mejor, el sistema está leyendo todo lo que está sucediendo una vez cada milésima o centésima o millonésima de segundo. Digamos que ahí estaría determinada la velocidad en la que trabaja el procesador, ¿sí? Entonces, aquí lo que estoy diciendo es que el, el disparador, perdón, el escucha, el sensor que en este caso está detectando el movimiento del mouse, se dispare con cada vez que se genere un movimiento en el mouse, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que haría ahí? Lo que haría es que ese evento que se está sucediendo se va a realizar dentro de un elemento que yo he definido como E, que básicamente es la ventana del documento y es el objeto en esencia que determina como tal el evento, ¿sí? Es decir, yo estoy detectando lo que está sucediendo al interior del documento y ese documento se despliega a través del monitor a través de una ventana. De tal manera que, por ejemplo, si el mouse está acá, pero yo corro el mouse para otro lado y me muevo en otra ventana, pues ahí ya no se va a generar el efecto porque ya no estamos hablando de ese documento, ¿sí? Entonces, en ese sentido, este elemento que es descrito acá es el objeto de evento, es decir, lo que está sucediendo como tal.
Vamos entonces a partir de ahí a definir el resto ¿qué? De lo que debe suceder. Entonces, aquí yo he definido como tal mi evento, mi objeto del evento. Vamos a poner aquí, permítame, no creo que lo voy a poner de una vez de esta manera por si las moscas. Es para no chispotearme, que a veces me chispoteo y quedo más perdido que el hijo de Limpi. Entonces aquí una vez le voy a poner el punto y coma, punto y coma, listo, control S. Y aquí ya empiezo a escribir el resto del código. O sea, todo lo que yo voy a describir dentro de estos corchetes es lo que en efecto se va a determinar ahí. Vamos a decirle entonces que vamos a normalizar, o sea, a partir de, vamos a definir una posición de base del mouse. Normalizar posición del mouse. Nada más, listo. Esa posición, ¿cómo la voy a...? Aquí esto que estoy escribiendo no va a hacer ningún efecto. Lo voy a normalizar ¿de qué manera? Menos 0.5 y 0.5. Es como, es para determinar un rango como tal. Ese 0.5 equivale a la mitad. ¿Sí? Equivaldría a la mitad. Vamos a decir, a partir de ese comentario, una variable constante X que va a determinar precisamente lo que se daría en el eje X. Vamos a poner esto de esta manera. Y aquí el punto y coma para que nadie me olvide. Aquí vamos a decirle que E, que es el objeto del evento que hemos creado, aquí voy a poner client X. Ese client X realmente aquí equivale a, digámoslo así, que es una propiedad que estaría hablando de lo que sucede por parte del cliente en ese evento en el eje X. O sea, cliente X soy yo. Pero ¿cómo sabe el sistema que soy yo? Ah, pues porque se mueve el mouse. ¿Sí? Si por alguna razón un fantasma viene y me mueve el mouse, ese evento que está detectando acá lo asume como el cliente. Él no sabe que es un fantasma que está haciendo eso. Ahora, ese evento que se da en el eje X, ¿sí? Yo tengo que tener en cuenta la longitud en el ancho que tiene mi pantalla, ¿sí? Inner width. Entonces, aquí lo que yo estaría determinando, y que no se me olvide el paréntesis, es que va a tener esa primera referencia que puse yo ahí, menos 0.5. Control S. Listo. Vamos ahora a definir este loco. Venga, a ver, yo reviso sintaxis, no tengo problema de nada, porque a veces me chispotea. Sí, señor, yo puse el paréntesis donde no era, no le digo. Y ahora la variable constante y, yo las tengo, yo la tengo en mayúscula no, minúscula. Las variables en términos generales en casi que todos los lenguajes de programación empiezan, la palabra empieza en minúscula y cuando es una palabra compuesta, por ejemplo, carro chiquito, entonces chiquito, la primera sería con mayúscula. Bien, que no se me olvide escribir bien esto, caballero. Entonces, esta, ¿cómo sería? E.client, y aquí tendría, esto sería, como, aquí es como decir, como partir en la mitad, ¿no? Window.inner, height, uy, que se me hizo height, la altura. Listo, acá. Y aquí sería menos 0.5. Creo que se me fue. Listo. 0.5. Listo. Menos 0.5. Listo. Entonces aquí yo estaría determinando estoy, digamos que configurando
el rango de movimiento que va a determinar la posición del mouse. Es decir, ese movimiento como tal que se haga en función del ancho y el alto que tenga la pantalla. Digamos que siempre partiendo o teniendo en cuenta la posición, perdón, el tamaño que tenga la pantalla y desde ahí obviamente cuál sería, según la posición en la cual se encuentra, determinar precisamente el mouse en qué posición se encuentra. ¿Sí? Es como si yo estuviera aquí determinando coordenadas. Algo así como mi sistema no conoce Medellín. ¿Sí? Mi sistema no entiende quién es Medellín y en dónde es que se encuentra. Ah, no, Medellín está entre tal latitud, tal longitud. Ah, ya bueno, ya entendí. Es más o menos los que yo estoy definiendo acá. Estoy estableciendo un plano de coordenadas en el monitor para darle a entender que el centro de o la posición del cursor en el eje X y Y se va a determinar como primera referencia la mitad, justo la mitad de la pantalla. Por eso el 0.5. Aquí yo voy a hacer una cosilla. Bueno, da lo mismo, pero listo, control S. Y obviamente esta escala sería, pues la escala real es 1, ¿no? Pero digamos que aquí se está determinando eso para que resulte mucho más fácil. Vamos a hacer ahora lo siguiente. Resulta que, pues bueno, yo hasta el momento ahí he determinado con e.client X y e.client Y, perdón por mi mezcla del inglés y el español, cuáles son las coordenadas del cursor respecto a la ventana. Bueno, específicamente respecto al viewport del navegador, ¿no? Porque pues la ventana es todo esto, pero realmente el viewport es este espacio que está acá. Entonces, la idea es que como la escala del viewport en altura y en ancho va de 0 a 1, entonces lo que yo estoy realizando es convertir ese valor de coordenadas, ¿sí? A un valor que sea proporcional entre el 0 y el 1, en este caso 0.5, que es lo que equivale a la mitad, ¿sí? Entonces, de esa manera, lo que se estaría definiendo, y es el referente más importante, es que tanto en el eje vertical como en el eje horizontal, el centro del viewport va a ser el 0, como es generalmente en cualquier plano de coordenadas, ¿no? Entonces, de esa manera yo podría estar estableciendo lo siguiente. Generalmente, cuando yo doy un valor negativo, me estoy refiriendo a un punto en el eje de coordenadas que está a la izquierda del 0. Bueno, obviamente, si digo -3, por ejemplo, en el eje X, estoy hablando de la izquierda del centro de ese eje de coordenadas, o sea, del viewport, o sea, por acá. Si yo digo +5, va a ser por acá. Si yo digo en altura, ahí obviamente, si yo digo en altura -5, va a ser abajo, y si digo +5, va a ser arriba, ¿sí? Depende, obviamente, bueno, también depende en este sentido, depende de lo siguiente. Dependiendo del programa, cómo asuma las coordenadas en su interior, ¿sí? Los valores de las coordenadas, pues así mismo serán las conversiones que muy posiblemente hará cuando se vaya a compilar. Lo digo porque los navegadores van a leer siempre de la misma manera. Pero básicamente esta determinación del eje de coordenadas me ayuda a mí a entender, bueno, yo ya tengo claro que el cursor cuando esté en el centro del viewport está en 0, cuando esté en -5 va a estar acá, cuando esté en +5 va a estar acá, +5, -5. ¿Listo? Entonces de esa manera va a ser más fácil poder determinar qué es lo que va a suceder según la posición del mouse. Listo, listo. Vamos a hacer ahora nuestro concianfirulo. Nuestro concianfirulo, digo yo. Entonces, ¿qué va a pasar con el fondo grande? O sea, con la imagen grande. Vamos a comentar acá esta partecita. Y acá, quitemos esto. Vamos a decirle que la imagen grande va a ser un movimiento más suave. De hecho, la imagen grande se va a mover más suavecito que la imagen pequeñita. Listo. Vamos a decirle entonces que grande
Recordemos que nosotros definimos en la parte de arriba una constante que se llama grande, y de esta grande vamos a definirle a su propiedad estilo, vamos a referenciar su propiedad estilo, y nos vamos a ir a transform. ¿Cuál es su propiedad estilo? Los estilos que definimos acá. ¿Sí? En específicamente, ¿cuál? Transform. ¿Bien? ¿Sigue la lógica tan bacana? Créame que cuando yo empecé a descubrir esa sincronicidad que existe entre lo que uno va definiendo en la parte de arriba, estilos, ¿sí? Y cuando la manera como se empieza a utilizar posteriormente, ¿sí? Es súper bacano. ¿Qué es grande? Es esta variable que se está, digámoslo así, que llenando. Yo siempre utilizo esa palabra llenar. Entonces, grande es igual o es como tal la imagen que pertenece a esta clase, imagen grande. En términos de estilo, esta imagen grande que está utilizando. Primero, estilo, ¿no? O sea, estamos recurriendo a su propiedad de estilo y de estilo específicamente su transform, que ya se lo definimos en estilo. O sea, aquí que estamos llamando a su propiedad transform de estilo para empezar a empezar a realizar los cambios que yo quiero. ¿Qué es lo que yo voy a hacer acá? Espero y aspiro. Aquí voy a hacer una trampa, voy a hacer una cosilla. Mira, aquí voy a utilizar esta comillita que están viendo acá y vamos a, eh, medio comilla, sí. Voy a decirle aquí que el translate que voy a trabajar va a ser de la siguiente manera. Como siempre, el primer eje que se define es menos 50%, perdón, el eje X, qué pena, y el eje Y, que también va a ser de 50%. Listo, aquí estoy definiendo dos ejes, el eje X y el eje Y. Ahora le voy a decir a esto que defina la escala de nuestra imagen, y la vamos a transformar más o menos en un 1.05%, que es casi nada, pero suficiente como para que el efecto que se esté dando ahí sea bien chévere. Y ahora sí vamos a hacer, en este caso, posterior un translate. Vamos a hacer acá un translate. Vamos a utilizar este signo numeral, este signo pesos. Y vamos a decirle que en el eje X, ay Dios, no les digo, no me sirve, soy chino, listo. Vamos a decirle entonces que X, nosotros ya sabemos que X está por acá, ¿sí? Entonces, X lo vamos a multiplicar por 20. Es decir, para determinar ahí la posición en relación a la posición en el eje X en función de la posición del mouse. Y vamos a decirle entonces que esa posición pues sea convertida, obviamente, o sea, referente a los píxeles. Vamos ahora a lo siguiente. Y aquí vamos a utilizar el mismo esquema. Lo mismo, entonces Y se va a multiplicar por 20, que va a ser va a ser el efecto de traslación como tal, y esto en función de píxeles. Aquí lo que estoy diciendo es que este valor va a ser traducido. La posición que tenga el cursor en un momento dado se va a multiplicar por 20 y va a equivaler a ese número en píxeles que va a ser la traslación que va a tener la imagen como tal. Esta lógica que ustedes están viendo que de pronto resulta un poquito compleja al principio, pues posteriormente les resulta un poco más fácil de comprender. Y aquí simplemente cierro con punto y coma la instrucción. Entonces, todo lo que está sucediendo acá básicamente es, primero, una traslación de menos 50 y menos 50, un cambio de escala al 1.05, que es casi nada, y un movimiento de traslación que en este caso va a depender obviamente de la posición del mouse multiplicado por 20. Eso va a equivaler más o menos, y si tenemos de pronto la oportunidad de ver algún videojuego, perdón, con el motor de videojuegos, eso puede equivaler, por ejemplo, a la velocidad que yo le imprimo a un objeto cuando simplemente oprimo una tecla. ¿Sí?
más o menos puede llegar a equivaler a eso, pero esto básicamente se trata es de esa traslación que se da en el espacio. Vamos a darle control S, actualizamos y bueno, ahí obviamente todavía no sucede nada como tal. Vamos a mirar acá una cosilla. Ahorita miro si hay algún error. Vamos a decir ahora imagen pequeña, dos puntos. Vamos a decirle que el movimiento será más marcado. Listo. Entonces, pequeña, punto style, o sea, el bloque de estilos, la propiedad que hemos definido de transform, va a ser igual a lo siguiente. Voy a poner aquí las dos comillitas estas que puse y punto y coma. Por si las moscas. Listo. Entonces aquí le vamos a decir translate. Este translate pues va a tener una relativa diferencia como la habíamos definido antes. ¿Verdad? Entonces aquí vamos a trabajar que se me hizo 100 pesos. Listo. Vamos a decirle que X en el caso de la imagen pequeñita va a ser mucho más grande el cambio o el movimiento va a ser más veloz, por eso por 60. ¿Listo? 60 píxeles. Vamos a hacer ahora lo propio con el eje Y como tal. Vamos a poner aquí Y, lo vamos a multiplicar por 60 y obviamente ese valor convertido a píxeles como tal. ¿Sí? Listo. Miremos a ver la sintaxis que no me haya descachado. Aquí me descaché. 60. Y lo hice por fuera. Listo. Control S. Bien, creo que a revisar aquí la sintaxis, que no me haya equivocado en nada. Perdón, yo lo voy a minimizar acá para que me quede más fácil ver toda la línea de código. Ujú. Aquí la puse en mayúscula. Ahora sí, listo. Perfecto. Ese pequeño errorcito en la definición de la variable, vean lo que pasó. Chun, 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 chun. Fíjense que el conejito se mueve mucho más rápido, ¿no? Vamos a ponerle un tantico más a ver qué pasa. Se mueve mucho más rápido. Y vean lo interesante, como yo muevo el mouse, se mueve el conejito. Bueno, aquí realmente están en la misma dirección. Aquí ya se mueve en sentido contrario. Ahora, como se mueve en sentido contrario, por eso se alcanza a ver el fondo, fondo, fondo de la página. Por ese espacio que queda ahí. Voy a ponerle 60. 60. Listo. Y ya uno de los dos se estaría moviendo
Listo, quedó como más suave. Entonces, fíjense que el conejito se mueve en sentido contrario al mouse, mientras que el fondo sí se mueve en el mismo sentido. El fondo se mueve en el mismo sentido del mouse. Y puede ser. Ahí lo único que como que no me gusta es que se alcanza ese pedacito de la imagen. Habría que editarla para que no se vea tan charro. ¿Sí? Entonces, pero igual aguanta. Es el personaje cuando se mueve arriba, se mueve abajo. Obviamente ya el movimiento en el eje X pareciera que es un poco más fuerte, tal vez. Podría minimizarlo un poco, por ahí un 40, control S, para que no sea tan fuerte. No, igual es bastante fuerte. Está chévere. Creo que la idea, bueno, aquí si lo pongo de la misma manera como está el fondo, es que bueno, aquí se mueve como más chévere. Creo que este movimiento está más interesante. El primero que había planteado que los dos se movieran en sentido contrario, no creo que este se ve como más chévere. Listo. Entonces, eso era todo respecto a este pequeño ejercicio. Obviamente, la idea es retomar posteriormente JavaScript y JavaScript empezar a verlo desde cero, ¿no? Pero digamos que quería mostrarles que sí, en efecto, se puede hacer animación. En la clase pasada lo hicimos de una manera automática, que se empieza a mostrar una secuencia de imágenes, ¿sí? En este caso, una animación que se genera por un evento de usuario que es el movimiento del mouse y que muy fácilmente puede determinarse una dirección, o bien en el mismo sentido del movimiento del mouse o bien en un sentido inverso. Pues, si se da cuenta, no es para nada difícil. Entonces, algo como lo que están viendo puede ser muy fácilmente, se puede trabajar muy fácilmente eh, para una página web en concreto, un sitio web en el que yo quiera mostrar este tipo de efectos para que le den riqueza visual y riqueza en la interacción como tal. Entonces, espero muchachos que les haya gustado. Este era el ejercicio en esencia que quería hacer la noche de hoy. Entonces, no sé si tengan alguna pregunta, comentario. Como siempre, recuerden que esto queda guardadito y siempre lo van a ver ustedes ahí disponible en Classroom como tal. Los archivos originales y la actividad en concreto que se vaya a realizar. Como les comentaba la sesión anterior, digamos que la idea es que ustedes ya tengan el ejercicio en la mano, tengan el material en la mano y los vayan trabajando en la medida de sus posibilidades, en la medida en que vayan teniendo tiempo. Sí, por favor, hagan los ejercicios por vía suyita, como decía mi madre, para que pues le vayan cogiendo el tiro a esto. Si se dan cuenta, es muy chévere. Después de que uno empieza a lograr estas cosas como tan sencillas, se va encantando con este tema de programar. ¿Listo? Entonces, no sé muchachos si tengan alguna pregunta. Muy chévere eso, profe, muy bacano. Vale, me alegra, me alegra. Bueno, les vamos a dar acá una cosilla, y es lo que vamos a ver no en la próxima clase, en la próxima clase vamos a empezar a trabajar con diseño. Una introducción mm, detallada como ciertos conceptos de diseño y de pronto algo como de historia de diseño, pero viéndolo más expresado en términos de ¿qué lo digo yo? Como de lo que uno puede observar a partir de lo que es contemporáneo en este momento y revisar algunas tendencias de pronto si es posible. Lo digo porque una de las cosas que cambia muchísimo y que es muy difícil tener referentes viejos, a menos que uno los haya guardado, es en el diseño web. O sea, referentes, cosas viejas es posible, pero ese cosas viejas generalmente son sitios que se dejaron de mantener. Me atrevo a decir que es de las cosas que cambian muchísimo. Y vuelvo y digo, muy difícil tener un recurso que le muestre a uno algo
de algo que se haya hecho hace 10 años. El único que tenía una página web hecha hace 10 años soy yo. Por ahí debe estar todavía una paginita que dice mía, un portafolio. Entonces, el detalle es eso, pero digamos que en la medida de lo posible, sobre todo, es ver algunos conceptos relacionados con el diseño visual como tal. También la idea o la intención acá con eso que veamos de diseño, obviamente también la idea es que no solamente sea web, sino otras áreas, otros contextos del diseño. ¿Por qué? Porque eso enriquece mucho a nivel cognitivo un proceso fundamental que es al que yo quiero llegar, es, y es a la bocetación. La bocetación es un proceso de ideación, sobre todo de carácter cognitivo para quien diseña. Entonces, lo que yo tengo en mi cabeza lo expreso a través de un dibujo. Ese dibujo, pues para aprender a hacerlo primero de una manera muy sencilla para abstraer lo fundamental. Y desde ahí, cuando empiezan a definirse las propuestas más chéveres, las que más convienen, las que más se ajustan a lo que se quiere, pues empezar a hacer detalles en ese boceto. Pero básicamente ese conocimiento de principios de diseño, ese conocimiento de ciertos elementos de esa cultura y de esa historia detrás del diseño, queda mucho más fácil poder recurrir a eso precisamente. Entonces es como la idea trabajar un poco de eso para posteriormente pues retornar como tal a estas clases y ya sería en específico JavaScript. Les voy a mostrar aquí un documento de Word que es el que vamos a trabajar para ese entonces, para ese momento. Vamos a ver si hay algo en el chat. No. Profe, dos preguntitas. Dime, dime. Pues la primera es la consola donde usted utilizó ahorita para mirar los errores, ¿está mismo dentro del Visual Studio o es una extensión? Eh, la consola está dentro del navegador. ¿Sí? Dentro del navegador donde le muestra pues, lo que está haciendo. Sí, sí, mira, aquí estoy activando la consola aquí en el navegador como tal. Pues he tratado de conseguir unos plugincitos en Visual Code para que me muestre así errorcitos de consola, pero no he podido dar con uno. No sé por qué no. Ahora sí, listo. Entonces, todo lo que sea de consola les va a aparecer acá. Todos los errores todo lo que sea JavaScript, todo lo que usualmente sucede con JavaScript, con PHP, les va a aparecer aquí en consola. Aquí en elementos van a ver ustedes es como la organización, como los elementos, o sea, eh, todo lo que es el DOM, las etiquetas, todas las clases, aquí están las clases, simplemente va uno marcando y fíjense que le va mostrando a uno todo. Aquí me estaría mostrando fuentes, que en este caso fuentes se referiría, por ejemplo, a los recursos que yo estoy utilizando. Aspectos relacionados con red, esto básicamente es como la velocidad que podría estar manejándose. Volver a cargar la página. Entonces vean aquí la velocidad en la que cargó el archivo en 21 milisegundos, la imagen grande en 266 milisegundos, la imagen pequeña curiosamente tardó un milisegundo más en cargar. Esa razón por la cual tarda más en cargar podría ser porque la posición, o sea, la carga de la imagen también está sumado, es en el que yo cargo el archivo y lo pongo donde fue configurado. En fin, ahí hay una serie de cosas bien interesantes que uno puede determinar acá. Rendimiento, ¿sí? El consumo de memoria instantánea del montón. Bueno, aquí hay que recordar que como lo tengo en español, pues podría decirse que al traducido al inglés hasta de pronto el significado puede ser un poco más claro. Vamos a Profe, otra. esa es la otra pregunta que le iba a hacer. Por ejemplo, si yo le cambio el idioma a Visual Studio y pongo algunas etiquetas en español y en inglés, eso no tiene ningún problema futuro. Un ejemplo, por ejemplo, la etiqueta contenedor, hay veces aparece container y usted la pone contenedor. No, eso no pasa nada. No pasa absolutamente nada.
lo que, es decir, hay cosas cuando uno maneja técnicamente el etiquetado semántico tiene como característica principal es que yo le puedo poner el nombre de las etiquetas como yo quiera. Sin embargo, a pesar de eso, o sea, a pesar de uno poder hacerlo así, sí existe una tendencia generalizada a denominar las cosas así sean propias, por ejemplo, etiquetas que sean de uno o nombres de clases o nombres de objetos, lo que sea, denominarlos con palabras en inglés, sobre todo por la comprensión que van a tener los buscadores a nivel global, ¿sí? Entonces, una cosa que sucede es curioso, el español es el idioma que más se habla en el mundo realmente. Es decir, estadísticamente, por el número de personas, es el que más se habla en el mundo. Pero el que más se impone es el inglés. ¿Por qué? Blanco es, gallina lo pone. Entonces, y el punto es que, por ejemplo, la gran mayoría de bibliografía que uno puede encontrar chévere de la mayoría de temas relacionados con informática y todo esto, en inglés. Los lenguajes de programación, o por lo menos los que uno más usa, pues vienen en inglés su sintaxis, ¿no? ¿Existirán lenguajes en otros idiomas? Me imagino que sí, pero no los conozco. O sea, yo me imagino que los japoneses tendrán algunos de sus propios lenguajes, qué sé yo. Yo sé que ellos tienen programas propios para muchas cosas de multimedia. Yo alguna vez cacharré con dos programas. Ojalá que exista. Hay una que se llama Doga System. Es un programa 3D. Es una cosa, es muy sencillo, muy bonito. Voy a ver si lo consigo y les muestro de qué se trata ese Doga System. Y ese programa es en japonés. Creo que viene en japonés y viene en inglés, en la interfaz. Pero el programa en sí es japonés. Y hay otro que se llama Metasequoia, algo así, que es muy parecido al que les menciono, que también es para hacer cosas en 3D, objetos en 3D, que también es japonés. Entonces, pues, ahí me imagino que los alemanes también, bueno. Va a ser chiquitico, chiquitico esto que están viendo acá. De hecho, estos dos, perdón, para que vean a lo que tú me preguntas con respecto a lo de la consola, para que ahí van a ver cómo ese efecto tan chévere, o efecto no, mentiras, esa utilidad tan chévere que tiene la consola. Voy a maximizar acá un momentito. Yo tengo acá este bicho. Voy a crear acá un archivo que se llame js.html. Listo. Acá, JS. Como no voy a escribir nada particular, digamos que no necesito, sino que simplemente me aparezca aquí la consola. Listo. Entonces voy a escribir acá, por encima. Aquí voy a escribir lo de siempre, pum, control S, bájalo por ahora ahí. Entonces, simplemente voy a crear el script acá, y el primer script que voy a hacer es el siguiente. Voy a decirle, voy a crear una alerta, y esa alerta simplemente va a decir, bienvenidos a mi página web. Listo. Control S. Si le doy F5, me aparece la alerta. ¿Sí? ¿Qué es esa ventanita? Eso es una alerta. ¿Qué pasa si aquí lo voy a hacer en otro script, ¿no? Podría hacerlo ahí en el mismo cacharrito, pero lo voy a hacer en un script diferente, que es el segundo ejemplo que les voy a mostrar, que es el que es como tal. De hecho, vamos a quitar este de aquí, que es el que yo les comento que voy a usar la consola. Voy a usar la consola para que me muestre lo que vendría siendo como el resultado de lo que voy a trabajar. Voy a crear aquí
una variable de tipo let, digamos que el let es como una forma genérica de establecer variables. En este caso, esta variable se va a llamar nombre y va a ser una cadena de caracteres, o sea, un string. Cuando son un string, una cadena de caracteres, palabras, letras, lo pongo entre comillas todas. Y aquí voy a ponerlo de esta manera, Álvaro. Listo. Tengo control S. Aquí, si yo doy clic, no pasa nada, porque realmente no le he dicho que me muestre nada. Aquí yo le puedo decir lo siguiente, voy a decirle que por la consola me imprima, me muestre lo que está en esa variable. Voy a hacerlo de esta manera. Decirle simplemente que me muestre el nombre, lo que dice la variable nombre. Control S. Y pues me muestra Álvaro, ¿sí? Ahora voy a crear otra variable. Voy a decir una variable que se llame edad y que va a ser de tipo numérico. Como va a ser un número, en este caso, yo voy a decirle que sea 52, que es mi edad. Listo, 52. Y es un número. Nada de comillas porque si lo pongo en comillas, obviamente no importa si lo pongo en comillas, pero no lo va a asumir como un número, sino como una cadena de caracteres. Si pongo el número solito, lo va a asumir como lo que es, como un número. Entonces, aquí en la consola, ¿qué es lo que yo voy a hacer? Voy a quitar esto un momento y voy a hacer lo siguiente. Entre comillas, yo pongo la palabra o las palabras que quiero que me ponga como un string, como una cadena de caracteres, pero que no tienen ninguna relación ni ningún valor en específico, simplemente para que me muestre ese texto. Con la palabra, con el más, voy a concatenar lo que tiene la palabra nombre, ¿sí? Con ese más nombre de la variable más, estoy concatenando, estoy haciendo que cuando me imprima lo que está diciendo. Entonces, control S, le digo, uy, aquí hay un detalle, es por la que puse este de acá, qué pena. Control S, listo. A mí, ahí dice, hola Álvaro. Entonces, este más me concatena lo que está en la variable nombre con la palabra hola. Ahora sí utilizo el más para concatenar con el siguiente. El siguiente, ¿cuál sería? Por ejemplo, aquí yo voy a escribir, entonces voy a ponerle coma. ¿Por qué coma? Porque después de mi nombre o del nombre iría una coma. Eso por sintaxis de la palabra, no sintaxis de programación, sino sintaxis de cómo se deben escribir las cosas. Hay una cosa, una regla de ortografía que es cuando yo coloco, por ejemplo, yo digo hola Álvaro, entonces yo digo hola, coma, Álvaro, ¿cómo estás? Ese Álvaro, coma también se referiría a lo que llama, que es como una sintaxis del nombre de manera vocativa, porque por el nombre. Bueno, ahí creo que el profe de comunicación les puede explicar mejor esa partecita. Entonces, este nombre, pum, pum, más, para hilar, para concatenar, el siguiente string que es Álvaro, hola Álvaro, voy a dejar el espacio en el comillas para que me lo tenga en cuenta y aquí más el valor de la variable edad más el siguiente string. Entonces, en el siguiente string va a ser simplemente años, punto, control S. Voy a minimizar esto aquí. Entonces mira que aquí está. Hola, lo que está en la variable nombre, tienes, lo que está en la variable edad, años. Control S, actualizar. Hola Álvaro, tienes 52 años. ¿Sí? Entonces, esa es la manera en la que yo puedo usar consola. Obviamente, usar yo consola con la intención de generar, en este caso, un mensaje como tal, un mensaje como tal. Pero pues podría ser de otra manera. Vamos a hacer aquí rápido un ejercicio.
O sea, decirle aquí que suma, pero acá el detalle es que yo no tengo Camboito. Voy a hacer acá un string, que yo iba a crear una variable, pero no tengo necesidad de eso. Así de que suma, o sea, el string simplemente es suma, y aquí simplemente voy a concatenar. Entonces pongo el signo más, chum, para concatenar, y aquí entre paréntesis voy a poner la suma de esos dos números. ¿Cómo lo pongo? A más B. Y listo el pollo. Control S. Listo, suma 8. Entonces, aquí, por ejemplo, he utilizado la consola para que en la consola se muestre la operación básica que he dado, que estoy generando entre estas dos variables y el operador más. ¿Listo? En este caso, el más sí es un operador, es decir, es un signo que estoy utilizando para sumar los valores de dos variables. Mientras que aquí simplemente lo utilizo es para concatenar dos variables o dos elementos. Esta operación que estoy haciendo acá y este string. Pero básicamente ese es un uso que estoy dándole yo a la consola para realizar algo en concreto. ¿Sí? Igual, también la consola puede mostrar errores y mostrar una cantidad de cosas. Entonces, eso pues para que lo revisen. Eh, lo que me decías en concreto, por ejemplo, que si las palabras en inglés y en español, no, tú puedes escribir como tú quieras. Obviamente guardando proporciones, es decir, un texto debo escribirlo correctamente en su con ortografía, pero lo que es la sintaxis específica del lenguaje sí tiene que ser tal cual, ¿sí? Como les decía, las etiquetas pueden determinarse de la manera que yo quiera y en teoría no tiene por qué pasar nada. O sea, yo, por ejemplo, aquí en el body, yo puedo escribir una etiqueta que se llame Álvaro y no pasa nada, ¿sí? Entonces, yo acá en el estilo, yo le digo entonces, es muy posible que Álvaro lo entienda como yo quiera. Entonces, este Álvaro puede tener un ancho de 200 píxeles, un alto de 200 píxeles, ¿sí? Un background color. Uy, ese sí no me lo asumió. Eh, esa palabra no me la asumió. No me la asumió, no me la asumió. Vamos a ponerle aquí. Ve, por lo tanto, como cualquier palabra, en efecto, no. Tampoco me hace, esta sí me la asumió, la palabra me, tal cual. Entonces, pues es posible, me atrevería a decir que sí hay palabras, sí hay cosas que las puedo asumir como yo quiera, porque pues yo puedo trabajar acá con uno que se llame contenedor. Ups, vamos a ver si este sí me lo acepta. Lo que pasa es que, digamos que esas palabras no son reconocidas como una estructura de DOM, o sea, de una estructura como tal de, de contenido. Entonces, podría decirse que por esa razón obviamente no lo entiende. Vamos a ver si contenedor, si me lo... y mira que no, no me aparece contenedor.
Vamos a ver si es así, no me toma el pelo. No, aquí me salen 5 errores. ¿Por qué me salen 5 errores? Problema en este fichero. Podría ser por esa razón. Mira que ya no me aparece color. Esta vaina. Ah, esta coma. Ahora sí. Me aparece el este, pero mira que no me aparece el otro. Entonces, técnicamente sí, en efecto, no se puede usar cualquier palabra para las etiquetas, pero sí las que sean entendidas en el contexto, que es lo que es el lenguaje, lo que es la sintaxis, lo que es el etiquetado semántico, perdón. O sea, las palabras main, las palabras section, article, aside, esas son palabras que corresponden como tal al etiquetado al etiquetado semántico. Otra cosa muy distinta es el nombre de los IDs o de las clases. Ahí sí ya no, eso sí no tiene ningún problema, ¿sí? O sea, en el etiquetado, en el de la clase, pues podría ser, por ejemplo, que yo ponga que sea main, pero yo le pongo aquí contenedor, me lío, punto, contenedor, igualito, ¿sí? Tal cual, tal cual, tal cual. En cierta forma es comprensible porque es que una palabra cualquiera no se sabe si es un contenedor o si es un elemento que contiene algo, o sea, un elemento contenedor, como un div, por así. No lo interpreta de manera correcta. Entonces, listo. Listo, muchachos. ¿Qué otra pregunta tienen? Entonces aquí corrijo. No se pueden crear etiquetas. Etiquetas propias, no. Profe, ¿en qué quedó lo de que usted no se hace una encuesta a ver si nos enseñaba a hacer juegos? ¿Sí que Alan? De una encuesta que usted iba a hacer, quise a ver quiénes se apuntaban para usted mostrarnos la, pues, cómo se hacían los juegos. Para hacer, ¿cómo se hacen los juegos o para utilizar el motor para hacerlo? Bueno, voy a hacerla, no la he hecho, no he hecho la encuesta. Aquí le estoy preguntando a San Google si encuentra algo relacionado, si se pueden crear etiquetas con nombres propios. Etiquetas en HTML. Sí, puedes crear etiquetas HTML con nombres propios mediante Custom Elements. Una característica de web. Ok, Web Components que te permite definir tus propias etiquetas. Mi componente. Bueno, vamos a ver si es verdad. No me quedo con esa. Mi contenedor. No, por acá. Bueno, porque aquí es display blog.
cerrando que no tiene nada, pero raro. Aquí dice que sí, pero, sí, sí funcionó. Pero no me dio el tamaño que yo quiero. Bueno, ahí entiendo el por qué. Es que, bueno, este mi contenedor, que es una etiqueta que yo me inventé ahí, yo pensaría que el navegador no la está entendiendo de una manera tan genérica que ni siquiera la interpreta como lo más básico que es un div. Es decir, como no está dentro de la sintaxis, dentro de la, digámoslo así, que dentro del diccionario HTML, no sabe qué es. Solamente cuando yo escribí la palabra hola, es que dijo, bueno, eso es un contenido que está ahí. Por lo tanto, lo máximo que puedo hacer es darle el color de fondo, pero no lo puedo dimensionar. Digamos que en ese sentido, válido. Pero creo que uno podría tal vez sí usar etiquetas propias. De eso también en cierta forma se trata el etiquetado semántico, pero también me parece que es bueno recurrir a lo que ya esté usado. Sobre todo por lo que les decía, los buscadores en cierta forma van a tratar de encontrar la información de una manera, o van a poder encontrar la información de una manera mucho más sencilla cuando se utiliza el etiquetado semántico. Para estructurar es mucho más fácil, en fin. Ahí vamos a ir viendo esa cuestión civis. Display blog, no sé qué, pero mira que me está dando todo esto. O sea, sí, todo esto me lo pone. Voy a copiar toda esta cuestión. No le hice. Estoy haciendo trampa y no siento vergüenza. Control S. Vea que ahí se me la puso. Yo creo que, ya sé por qué se me la puso, por el display block. Ajá. Por este display block me la puso. Apuesto que si lo quito, ahí sí ya no me funciona. Sí, tal cual, me lo puso por el display block. Entonces, como yo digo que me lo muestre como bloque, y ese mostrármelo como bloque, ya en cierta forma subyace la idea de que sí, sí está conteniendo algo que es la palabra hola, pero entonces me lo está permitiendo convertirlo no, tratarlo como una caja, ¿sí? Listo, ¿sí? No estaba equivocado. La cuestión de manita. Listo. Bueno, muchachos, les agradezco mucho su atención de la noche de hoy. Espero que les haya gustado la sesión. Y para efectos de lo que vamos a trabajar en JavaScript, pues vamos a trabajar ejercicios muy parecidos, pero les iré entregando un material de referencia que lo voy a publicar junto con esto que acabamos de ver para que lo vayan leyendo. Y es el siguiente. Aquí tengo un documento de Word que es la referencia de atributos HTML y una referencia HTML5 que son las etiquetas actuales del HTML5. Esta que van aquí de atributos son aquellas cosas que yo puedo configurar. Y si se dan cuenta, aquí está mencionado el nombre del atributo y el elemento al cual se puede vincular o integrar, ¿sí? Entonces, si ustedes recuerdan, esa partecita se las voy a poner en el documento. Ustedes recuerdan cuando uno crea una etiqueta y yo quiero darle un atributo, pues lo pongo de esta manera. Atributo. Cuando lo quiero hacer de esta manera, pongo atributo igual valor, ¿sí? Por ejemplo, atributo 1, y de ahí para adelante los demás atributos. Si yo quiero utilizar style dentro de la etiqueta, lo hago de esta manera. Style, comillas, atributo 1, 2 puntos, valor, punto y coma. Luego el siguiente atributo, atributo 2, 2 puntos, valor,
punto y coma, y así sucesivamente. Entonces, estos atributos, como lo puse acá, y como lo puse anteriormente, son los que son los que equivalen a esto que están viendo aquí. ¿Sí? Y aquí están las referencias específicas a las etiquetas. Se ve horrible, porque ese pantallazo tan feo como se ve eso. Ese flash tan raro. Vean, esto que están viendo acá es etiquetado semántico. Main, nav, section. Todo eso es etiquetado semántico. Entonces, ese se los dejo. Semántica del texto de línea. Bueno, aquí es bastante completico esta referencia. Lo mismo está de atributos. Para que yo se los voy a dar, para que la leen, le vayan pegando una leidita. ¿Listo, muchachos? Entonces, les agradezco mucho. Nos vemos entonces en la próxima clase. Vamos a hacer, a ver algo de diseño. Les voy a poner una tarea de dibujo. Y esa tarea de dibujo es, van a coger una hojita blanca, puede ser la mitad de la hojita. Van a dibujar primero a mano alzada, con lápiz o con esfero, sin borrar, cuadrados. Los tamaños que ustedes quieran. Y en otra hojita van a dibujar después rectángulos. ¿Y eso para qué? Se los voy a decir en 8 días. Entonces, en 8 días, de pronto alguno de ustedes comparte por WhatsApp una de esas imágenes que haya dibujado. Y voy a corroborar con eso un primer concepto del que les quiero hablar en 8 días. Es posible que eso que ustedes me vayan a mostrar confirme lo que yo voy a decir, como puede que no. Lo que pasa es que no me adelanto en nada, simplemente quiero que hagan los dibujos. Al margen de los resultados, les contaré alrededor de eso una anécdota sobre esos dibujos que les estoy pidiendo. Pero por favor, háganlo de manera muy espontánea, sin regla, a mano alzada, tanto cuadrados como rectángulos. ¿Listo? Profe, manual, ¿sabe? Sin levantar el esfero. Sin usar, digamos que sin usar regla, a pulso. Ah, A ya, ya. pulso. Sí, Me sin imagino usar que regla. tampoco en hojas cuadradas, cuadriculadas, Sí, no hoja cuadriculadas, blanca. hojita blanca, blanca. Tranquilos, Ok, no se preocupen por cómo. Dibujen cuadrados y rectángulos siguiendo su propia intuición. ok. Y como les quede, tranquilos, como les quede. ¿Listo? Entonces, en 8 días nos vemos para ver ese ejercicio. ¿Listo? Muchachos, muchas gracias. Les agradezco su asistencia a la sesión. Eh, si quieren, pueden irse retirando ya de sala. Voy a terminar aquí de compartir y parar la grabación. Muchas gracias, profe. Listo, Feliz noche. Que estén Feliz bien. noche, que descansen, feliz fin de semana. listo, profe. Gracias, Muchas profe. Hasta gracias. luego. Hasta luego.